Yo, gracias a Dios, he podido estudiar un poquitito de muchas cosas. Primero cuando entré en kinesiología, después me puse a estudiar terapia manual, en el magíster, los diplomados, esas cosas. Osteopatía, quiropraxia, nutrición, medicina, después en la escuela de medicina, y otras cosas. De todas las temas que yo he estudiado, de todo lo que he podido aprender a través del tiempo, sin ninguna duda, para mí lo más fascinante es la medicina germánica. Sin duda la medicina germánica es lo más fascinante. Me gusta la nutrición, me gustan las plantas medicinales, me gusta mucho la medicina manual, me gustan también las cosas de kinesiología, de quiropraxia, la medicina alópata también, pero no hay nada que me suene más lógico que la medicina germánica. Para mí, no hay ningún hombre que merezca más crédito que el doctor Rick Hammer, que logró descifrar el funcionamiento del cuerpo humano. El doctor Hammer, después de médico alemán, sumamente controversial, lo ha pasado pésimo, igual como lo pasó Galileo, igual como lo pasaron todas las personas que quebraron la historia de alguna rama de la ciencia. Y después de tener una diferente visión del funcionamiento del cuerpo humano, llega a la conclusión de que nos puede guiar a una comprensión de las enfermedades libre de miedo y de pánico, donde las enfermedades en general son fáciles de tratar, son fáciles de solucionar. Detectar los programas biológicos especiales de la naturaleza fue en realidad una revelación, porque dice Hammer que fue así, en un segundo, y después empezó a ahondar. Solo la vida misma puede escribir con tal dramatismo, sin la muerte de mi hijo, que está acá, y mi propio y subsiguiente caso de cáncer, probablemente la verdadera naturaleza de las enfermedades no habría sido descubierta en varias décadas o quizás realmente nunca. Porque la medicina convencional se está alejando del secreto, dice el doctor Hammer, y es verdad. ¿Por qué? Recién ustedes algunos estaban afuera, yo entré con un chiquillo bien joven, ¿lo vieron? Él es estudiante allá de la Facultad de Medicina. Veníamos conversando, porque toda la gente que está relativamente cercana a mí se empiezan a interesar por estos temas, por las cosas que hablo. Y en medicina, tú no puedes saber por qué el paciente tiene dolor lumbar derecho o izquierdo. Tú no puedes saber, de hecho ni siquiera interesa en medicina eso, no puedes saber por qué el paciente o la paciente tiene un tumor en la mama derecha o izquierda. No puedes saber por qué el tumor es un adenocarcinoma o es un mesotelioma. No puedes saber por qué el paciente se resfrió hoy día y no hace 15 días atrás, si bien ha habido misma temperatura todo el invierno. No puedes saber esas cosas. Con medicina germánica sí. Y en la medida que se siga desarrollando más en la profundidad de del paradigma que estableció el doctor Hammer, sin duda no va a quedar ninguna pregunta sin respuesta en medicina. Yo, dentro de todos los seminarios y cosas a las que he asistido, ninguna ha sido más fascinante que los de medicina germánica. Ninguno. Y aún así, después de ver la medicina en un espectro convencional y después natural y después llegar a la medicina germánica, a pesar de verlo y sentir que es algo tan grande, de todas maneras el doctor Hammer dice que lo que él nos entrega por medio de los conocimientos de la nueva medicina germánica es equivalente a que todo el conocimiento que existe está dentro de una pieza como esta y que él pudo mirar por un segundo por la cerradura y nada más. Y eso es la medicina germánica. Y aún así, no hay nada que entregue más información en ninguna ciencia biológica. Nada. Ninguna teoría, ninguna paradigma, ninguna otra visión genera más comprensión de los sistemas biológicos. Nada, porque por ejemplo mientras Maturana dice que en biología todo puede ser y no ser, con medicina germánica tú puedes predecir todo, entonces sabes todo lo que va a pasar. Y punto. Que es algo que nadie había podido hacer en biología. Antes la biología era impredecible, ahora no. La nueva medicina germánica básicamente consta de 5 leyes biológicas. Al principio eran 4, después Hammer descifró la 5ª ley, o la descubrió.
Tenemos 5 leyes biológicas. Y Hammer dice que a él le parece muy complejo, y bueno, uno se acostumbra, pero no deja de llamar la atención, de que todos los médicos y científicos en general prefieren, solamente por incapacidad de razonamiento a veces, una medicina que se basa en 1000 hipótesis y 1000 teorías, en vez de basarse en una medicina que se fundamenta en 5 leyes y punto. La diferencia, ¿ustedes saben lo que es una hipótesis, chiquillos? Algunos sí, otros no. ¿Qué es una hipótesis, chiquillos? ¿Qué es una hipótesis? Una idea, un planteamiento de la proposición. Es claro, es una idea, una proposición, ¿cierto? Que puede estar en lo correcto o puede estar incorrecta. ¿Ya? Yo puedo hipotetizar que el resfrío se produce por la infección de un bicho, por ejemplo, un microorganismo, una bacteria. ¿Cierto? Eso es una hipótesis. ¿Qué es una teoría? ¿Cuál es la diferencia de una hipótesis con una teoría? Una teoría es un conjunto de conocimiento con un alto nivel de demostración que se acerca mucho a la realidad. Eso es una teoría. La probabilidad de estar en lo correcto es muy, muy alta. En cambio, una hipótesis es cualquier idea. Yo puedo hipotetizar que no va a llegar nadie más a clase hoy día hasta ahora y los demás están viendo la clase por el computador. Hipótesis. Yo me puedo equivocar porque puede que no haya nadie mirando la clase en el computador en la casa. Hipótesis. En cambio, la teoría, yo puedo decir, después de 4 años de hacer esta asignatura, yo sé que tal número de estudiantes ve la clase y tal número no la ve y que las notas van a ser más o menos tantas, porque yo tengo mucha información en la que me puedo basar para sacar conclusiones más lógicas y acercarme mucho más a la verdad. Por lo tanto, en ciencia hay una cosa que se llama el valor de verdad. ¿Qué tan verdadera o falsa es una afirmación? ¿Ya? ¿Cómo puedo saber? En cuanto más valor de verdad de una afirmación, es mucho más útil. Si de eso se trata el método científico, el único objetivo que tiene es encontrar la verdad. Porque con la verdad uno puede hacer 1000 cosas. Mientras uno no sabe la verdad, anda jugando ahí al azar. Por lo tanto, ¿y por qué voy a todo esto? ¿Qué es una ley? La ley es el conocimiento máximo inquebrantable. Se cumple en el 100% de los casos. Por lo tanto, cuando algo se cumple en el 100% de los casos, yo puedo estar seguro de que sé la verdad. Por lo tanto, ahora ustedes saben cuál es la diferencia entre una hipótesis, una teoría y una ley. Vamos a hablar acerca de la capacidad de predicción y el valor de verdad. Si yo suelto este control remoto, ¿qué va a pasar? Cae. ¿Qué pasa si lo suelto 1.000.000 de veces? Va a caer 1.000.000 de veces. ¿Por qué puedo predecirlo? Porque tengo el conocimiento. Por lo tanto, la única forma, ustedes se van a dar cuenta, de estar seguros de que ustedes conocen el funcionamiento de un sistema es la capacidad de predicción del mismo. Eso no lo van a encontrar en ningún libro de biología, porque en biología nada es predecible hasta la medicina germánica. Entonces los biólogos se sacan el pillo diciendo que la biología todo puede ser. Pero la única forma de saber que realmente entiendes es la capacidad de predicción. Para los matemáticos, los físicos y los químicos, eso es obvio. Para los biólogos no. Entonces, ¿qué pasa cuando se dice que en biología todo puede ser y no ser? ¿Qué capacidad de predicción es esa? ¿Puede acaso la biología estar exenta de las leyes físicas y químicas y del razonamiento de las otras ramas de la ciencia? No, imposible. Si no hay predicción, no entiendo cómo funciona el sistema y punto. Punto. ¿Ya? Punto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría, chicos, si yo suelto este control remoto y no cae? No se está cumpliendo la predicción. Y eso quiere decir que nos está faltando información para poder entender el sistema. Frente a ese fenómeno del no cumplimiento de la predicción, tenemos 2 posibilidades de comportamiento del sujeto, que sería el que está observando el fenómeno. 1, me pregunto por qué no se cumplió mi predicción y me afano a descubrir qué es lo que está pasando, y eso es la definición de un científico.
Y la segunda es que como solo pasó una vez, simplemente no la tomo en cuenta y sigo con mis conocimientos anteriores que me permitían entender el sistema. Me aferro a ellos y no considero la información nueva, que es lo que pasa en medicina. ¿Ya? Lo que pasa en medicina. Por lo tanto, cuando se rompe la capacidad de predicción, yo digo que el sistema todavía no lo entiendo. No hay nada, chiquillos, en biología o en medicina que me permita predecir mejor lo que le va a pasar a un paciente que la medicina germánica. Nada. Y eso a mí me dice, según mi sentido común, mi razonamiento científico realmente, por lo que yo aprendí en la vida, que es lo que está más cerca de la verdad. Porque es lo único que me ha permitido tener predicción con mis pacientes. Lo único. Yo le digo a mi paciente, usted en 21 días más va a tener una inflamación en esta parte del cuerpo, le va a durar 48 horas, va a sentir esto, esto y esto, después se le va a pasar y va a sentir esto. El paciente llega 3 semanas después y me dice, sí, me dolió, me pasó esto, de la misma hora que me dijo usted. Eso solamente se puede hacer con medicina germánica. Y tú puedes decirle a un paciente, cuando pase tal cosa, tú lo estás tratando. Y tú le dices, cuando lleguemos a tal punto, se va a producir un edema cerebral, va a correr riesgo de la vida, así que lo voy a mandar a la clínica o al hospital para que lo vea el neurólogo, le meta manitol, algunas cosas, él no se muera por estar en tratamiento. O yo le digo, cuando pase tal cosa, te va a salir un tumor en la mama izquierda, de tal tipo, en el conducto galactóforo, por ejemplo. Y esa capacidad de predicción, o yo le puedo decir, una vez que pase tal cosa en su familia, va a desarrollar una infección de tal característica en el pulmón derecho, por ejemplo. Y va a ser una infección bacteriana, con tal bacteria. Lo cual es descabellado para la medicina, descabellado al máximo. Por lo tanto, es muy difícil introducirle la medicina germánica a alguien que lleva toda la vida hablando un lenguaje. A un médico, a una enfermera, sobre todo, y a un dentista, sobre todo a esos tres. ¿No? Que es normal, pues, chiquillos. Si tengo un sistema que me ha funcionado toda la vida y me presentan otro opuesto al mío, o que lo anula incluso a veces, es difícil tomarlo en cuenta. Súper difícil, súper difícil. Las 5 leyes biológicas, por lo tanto, lo que nos dicen son 5 variables que se cumplen siempre y son inquebrantables, lo cual antes no existía en biología ni en medicina. Y estas 5 leyes biológicas explican todas las enfermedades, excepto, vamos a tener enfermedades por traumatismo, por envenenamiento y por conflicto biológico, nos dice el doctor Hammer. Es evidente que una enfermedad traumática no tiene relación con un conflicto biológico, si bien después puede generar otro problema. Y una enfermedad por envenenamiento también tiene un origen distinto. Y una cuarta que vamos a poner por déficit. También hay enfermedades que son por déficit, chiquillos. Como beriberi, escorbuto, etc. ¿Estas son las excepciones? No son excepciones. Se van a dar cuenta que son los 4 orígenes que puede tener una enfermedad. Se van a dar cuenta que la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta vienen por conflictos biológicos. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a entender nosotros la medicina germánica hoy día, de manera sucinta, porque para eso después la vamos a estudiar meses, y el resto de la vida seguramente. La primera ley biológica nos habla de 3 criterios y del concepto de lateralidad, que lo vamos a ver. La segunda ley biológica nos explica que todas las enfermedades que nacen de un conflicto biológico, que el tercer tipo que les dibujé en la pizarra, siempre tienen 2 fases, siempre. Y eso es sumamente fascinante porque uno las vio toda la vida, pero no las pudo observar hasta que se lo dijeron. Entonces tú ves a todos los pacientes que has tenido toda la vida, siempre han tenido 2 fases, pero nunca te diste cuenta hasta que te lo dijo Hammer. Tercera ley biológica. La localización de los focos de Hammer en el sistema nervioso central y la conexión que tiene cada tejido a partir de su derivación embriológica va a determinar la localización de las enfermedades. La cuarta ley, el comportamiento de los microbios, yo diría que para la medicina oficial es sin duda el punto más
difícil de creer. ¿Ya? Más difícil de creer. Pero como se cumple en el 100% de los casos, es entretenido conversar de ello. Y la quinta ley biológica: toda enfermedad responde a un programa especial, con sentido biológico. Eso es lo que significa SBSP. La primera ley biológica. El primer criterio nos dice que existe una cosa que se llama DHS. El DHS es el síndrome de Dirkhammer. Esto fue bautizado así por el nombre del hijo del Dr. Hammer, que murió asesinado. Básicamente, el síndrome de Dirkhammer es una vivencia que tiene un individuo multicelular, por defecto nosotros también, en el cual el individuo es sometido de manera repentina e inesperada a una situación que va en contra de la vida. Eso es un conflicto biológico, y el conflicto biológico, esta situación que va en contra de la vida, va a generar un síndrome de Dirkhammer, un DHS. El síndrome de Dirkhammer involucra todo lo que le pasa al paciente cuando vive este conflicto biológico. ¿Qué es un conflicto biológico? ¿Qué es lo que amenaza la vida? Por ejemplo, en los animales es mucho más fácil de entender, son mucho más simples. No hay comida, eso es un conflicto biológico. Se destruyó el nido con la lluvia, eso es conflicto biológico. Se murió la cría, o está moribunda la cría, conflicto biológico. Súper simple. Porque que no haya alimento es incompatible con la vida, que se destruya el nido es incompatible con la vida, que muera la cría es incompatible con la vida, porque la vida hay que procrear. Para eso está, la biología es así. Cualquier cosa que vaya en contra de la vida es un conflicto biológico. En los seres humanos los conflictos biológicos tienen 1.000.000 de subjetividades, porque nuestro encéfalo nos permite subjetivizar la vida. HH, el foco de Hammer, tiene una localización y un tamaño específico dentro del sistema nervioso central, que se puede ver en los exámenes que se le pueden pedir al paciente. Solamente hasta ahora en la tomografía axial computada, que la gente le dice escáner, pero no se llama escáner. Y este síndrome de Dirkhammer, que se puede evidenciar en una tomografía, especialmente del encéfalo, va a generar que exista una trilogía de sucesos en la psique, en el cerebro y en un órgano ajeno al sistema nervioso. Por ejemplo, te echan del trabajo. Sinónimo de eso puede tener muchos. Para la mayoría podría ser escasez. La escasez va a generar en la psique la angustia, ¿ya? Por la falta, por cómo voy a pagar las cuentas, cómo voy a pagar el colegio de los hijos, cómo voy a pagar el arriendo, cómo voy a pagar el dividendo. Y el paciente va a estar pensando constantemente en eso. En el cerebro va a generar un foco de Hammer, el cual yo voy a poder observar en una tomografía, y en el órgano me va a ir a generar una alteración del parénquima hepático. Y el paciente va a adquirir o va a desarrollar lo que el doctor, el médico alópata lo va a interpretar como alguna variedad de hepatitis, ¿ya? Entonces se va a armar una trilogía. Y aquí es donde en medicina natural, si bien han habido observaciones buenas que contribuyen, pero infinitamente inferiores a la de Hammer, hay mucha gente que dice que las enfermedades tienen orígenes emocionales. Porque es cosa de observar nomás. Pero realmente lo que sucede es que los eventos psíquicos o emocionales, cerebrales, como el foco de Hammer, y orgánicos, como la enfermedad en el soma, en el cuerpo, que yo voy a ver, son simultáneas. Entonces, la escasez me genera angustia al mismo tiempo que hepatitis. Al mismo tiempo. La angustia no me está generando el problema hepático. Son paralelos. Tiene el segundo criterio, que habla del contenido subjetivo del conflicto, que eso pasa en los seres humanos muchísimo, porque para mí, quedarme sin trabajo puede significar escasez, puede significar humillación, puede significar 1000 cosas, traición, ¿no? Y todos esos conflictos biológicos incompatibles con la vida tienen
diferentes programas con sentidos biológicos para responder. Yo tengo que adaptar, o sea, mi respuesta a diferentes estímulos para seguir viviendo tiene que ser variada. Yo no puedo responder igual a la escasez como voy a responder a la traición, ni como voy a responder a la muerte de alguien, porque mi respuesta tiene que ser específica para cada conflicto biológico. Obvio. Por lo tanto, en el sistema nervioso central existen funciones que antes no estaban descritas, que a mí me permiten responder a esos conflictos biológicos y que la medicina ha malinterpretado como enfermedades. Ese es el punto básico. Por lo tanto, en los seres humanos, el contenido que va a pasar a ser subjetivo debido al funcionamiento de nuestro encéfalo, del conflicto biológico, va a determinar la localización de los focos de Hammer en el cerebro, porque el foco de la escasez va a estar en otro lugar comparado con el foco de la humillación, por decirlo de una forma. Diga. Y según donde se localice ese foco, hace como de qué se va, Sí. cómo va a somatizar el cuerpo. ¿En qué órgano se va a alterar? Sí. ¿Está correcto decir que hay, por ejemplo, el ejemplo que yo de la persona que se le murió su hijo y que por eso está somatizando eso con el cuerpo? Como la pena de que el hijo hizo. Claro, lo que pasa es que siempre le va a dar pena. Pero ¿Ya? el término somatizar. Sí, está bien, somatizar, podemos usarlo. De todas maneras, no, ese término de somatización no es parte de la medicina germánica porque es una de las comprensiones vagas antiguas de la medicina convencional, que habla de que de alguna manera algunos pacientes llevan las emociones a que afecten distintas partes del cuerpo, y todos los médicos aceptan eso. Algunos les dan más valor que otros. ¿Ya? Pero esa idea implica la comprensión de que los problemas emocionales generan estrés generalizado sobre el cuerpo y te puede tocar cualquier enfermedad. En cambio, en la medicina biológica, o sea, la medicina germánica es extremadamente específica. ¿Ya? Entonces, no habría como un término general que podríamos usar. Un término general es que todos los términos están acá, porque el síndrome de Dirkhammer aparece cuando yo me enfrento a un conflicto biológico. Me enfrento a un conflicto biológico, desarrollo un síndrome de Dirkhammer en el cual aparece un foco de Hammer en mi encéfalo y tengo repercusiones psíquicas, cerebrales y orgánicas. Y eso es todo. El primer criterio es el más importante. ¿Ya? Segundo criterio, el contenido subjetivo de este conflicto va a determinar la localización del foco en alguna parte del encéfalo y eso va a hacer que después repercute en un órgano específico. En donde, en ese órgano, se va a llevar a cabo el programa especial con significado biológico correspondiente para poder responder a este conflicto y seguir viviendo. Como por ejemplo, olvidar después de una separación dolorosa. Tercer criterio. Todo programa especial con sentido biológico corre de manera sincrónica en los niveles psíquico, cerebral y del órgano, lo que les decía antes. Es paralelo. Entonces, es sumamente lógico que al enfrentarme a una situación yo necesite compensaciones psíquicas y compensaciones orgánicas para poder seguir viviendo y funcionando. Lateralidad. Todos los pacientes tienen una dominancia hemisférica en el cerebro. Y es por eso, por ejemplo, que Tomás es zurdo, pero la señorita aquí es diestra. ¿Ya? Y esa dominancia va a determinar que básicamente las enfermedades se cambian de lado. ¿Ya? Y el mismo conflicto que a él le va a generar una patología por ejemplo, en el hombro derecho, a ella se la va a generar en el hombro izquierdo, por el puro hecho de tener dominancia cambiada. ¿Ya? Por lo tanto, es importante determinar la lateralidad de un paciente cuando uno está en la consulta. Esta es una tomografía del encéfalo. ¿Qué tipo de corte es? Transversal. Exactamente, transversal. Entonces, en este corte, bueno, ustedes no han visto anatomía esto, así que da lo mismo. Pero sí que es un corte transversal, ¿cierto? Y esto está en la cabeza, entonces se ve el encéfalo. Está bien alto, por eso se ven estos dos vacíos acá que son normales. Lo que me interesa que ustedes vean es el conjunto de círculos concéntricos que tiene como centro este punto. ¿Quién no lo ve? El conjunto de círculos concéntricos que tiene como centro este punto. Porque yo voy a tener este círculo
este círculo y así sucesivamente, hasta llegar a las capas finales de acá. Eso es un foco de Hammer. ¿Ya? Es como una onda. Mire que pilla usted. ¿Cierto? Es como una onda, en cuanto más lejos lo miro se ve más fácil. Ahora, ese es un foco de Hammer gigante que todo el mundo ve. Pero cuando llega un paciente con una tomografía de esas que toman sin, que no buscan focos de Hammer, hay que buscarlas con lupa. ¿Ya? Foco de Hammer. Cuando el doctor Hammer vio esto, le dijo al profe, ¿qué es eso? El profe le dijo, eso es un artefacto. Un artefacto es una falla de la máquina. Entonces el doctor Hammer, como era pillo, dijo, bueno, si al paciente yo le tomo una tomografía transversal, horizontal, y esto es un artefacto, si yo se la tomo sagital y me queda el paciente mirando para allá, el artefacto va a estar inmóvil. Por lo tanto, por ejemplo, si el paciente me queda así, con la nariz ahí, la boca, ¿cierto? El artefacto tiene que seguir aquí mismo, porque es un artefacto de la máquina, pero el foco se corría para acá, y cuando lo ponía frontal se le corría para acá. Se le decía, profe, eso no es un artefacto, eso es un artefacto, váyase para la casa. El doctor Hammer, entonces, como era científico, mentalidad de genio, dijo, no, cuando no se cumple la predicción del conocimiento, entonces hay que echarle una mirada a qué es lo que está pasando. Y se dio cuenta que uno puede ajustar el tomógrafo para buscar focos de Hammer. ¿Y qué es lo que va a pasar, por lo tanto? Yo voy a tener un síndrome de Dirk-Hammer que va a tener repercusiones paralelas en la psique, en el cerebro y en el órgano. Y eso después me va a generar un montón de síntomas y signos. Los hallazgos que son objetivables por mí son signos. En cambio, la percepción subjetiva del paciente son síntomas. Entonces el paciente va a llegar, como dice su compañera, va a llegar con síntomas como el dolor de algo y signos como fiebre. Como dijo ella, yo puedo cuantificar la temperatura con 1000 herramientas distintas. Y hay técnica para tomarle la temperatura a un paciente dependiendo de la edad que tenga, la enfermedad que tenga, en el lugar donde trabajo, etc. Y depende si estudio libros de medicina de Cuba, de Europa, de Estados Unidos, todos dicen cosas distintas. Y esto es la base de la medicina alópata. En cambio, esto va a ser la base de nosotros. La lateralidad. Hay 1000 pruebas que hacen los neurólogos para establecer lateralidad. La prueba del aplauso es una muy clásica. Cuando yo aplaudo, el pulgar que queda arriba es mi mano dominante. Esta tomografía también es un corte transversal de la cabeza, pero es mucho más baja, porque yo estoy empezando a ver mucho más hueso y estoy empezando a ver las diferentes fosas y aquí ya está el cerebelo. Entonces el primer corte era a esta altura, este segundo corte es como a la altura de la oreja, un poquito por ahí. Y aquí tengo un foco de Hammer. ¿Se fijan? Ahí hay un foco de Hammer. Aquí hay un foco de Hammer. Ya, y unas cosas que son difíciles de entender es que yo aquí tengo un foco de Hammer, pero en el cuerpo de una vértebra lumbar. Por lo tanto, de alguna forma, el foco de Hammer también aparece en el órgano. Segunda ley, todo programa biológico especial se desarrolla en dos fases, siempre y cuando se solucione el conflicto primario. Funcionamiento del sistema nervioso autonómico, donde yo tengo simpaticotonía y parasimpaticotonía o vagotonía. En el día, en la noche, en el día, en la noche, en el día, en la noche. Y el sistema nervioso autonómico, que es una parte del sistema nervioso, que como dice su nombre funciona de manera automática e independiente, va regulando un montón de cosas en el cuerpo. Regula muchas variables, como por ejemplo el funcionamiento de la musculatura involuntaria, de las glándulas. Eso es lo normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente está normal y se enfrenta a un conflicto biológico y se nos provoca entonces el síndrome de Dirk-Hammer. ¡Pum! Está despedido. ¡Sorpresa! ¿Eh? Ahora, para que se desarrolle esto, como les dije al comienzo, el paciente tiene que recibirlo de manera sorpresiva y habitualmente tiene que dejarlo como a contrapié.
para que realmente represente un conflicto el asunto. Si yo estaba preparado, en verdad la semana pasada me había ganado el lote, pero no le había dicho a nadie, cuando me despidan no va a ser un conflicto biológico. ¿Ya? Importante. Conflicto biológico, se desencadena un programa, un síndrome de Dirkhammer. Entonces, fíjense que se genera un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, con un aumento de todas las características controladas por el sistema nervioso simpático. De manera sencilla y antigua, ¿no?, casi un poco obsoleta, se dice que el sistema nervioso simpático es el sistema nervioso de la alerta. Que cuando yo me veo enfrentado a un estrés, llámese estrés, un estímulo que presiona el sistema, lo hace responder, yo tengo que responder a ese estrés. Por ejemplo, voy corriendo a clase porque hay prueba y voy atrasadísimo y me voy a sacar un 1 y me voy a echar el ramo, eso significa que me voy a atrasar la carrera un año más. Entonces yo quería hacer el diplomado final, en vez de 6 voy a tener que estudiar 7 años, voy a tener que pagar otro año, mi papá me va a matar. Entonces voy corriendo. Y estoy estresado. Y frente a ese estrés se activa el sistema simpático y genera muchas adaptaciones. Por ejemplo, disminuye el funcionamiento del sistema digestivo porque yo no puedo gastar energía en estar digiriendo alimentos cuando lo único que tengo que hacer es llegar, me quedan 3 minutos para llegar a la sala. Se altera, por ejemplo, la contracción de las pupilas. Incluso se disminuye la percepción del dolor, porque ¿qué me importa que me raspe con una rama si lo que yo necesito es llegar rápido, sin frenar? Incluso la capacidad de olfacción, ¿no? Se puede generar hasta una especie de anosmia, que es la pérdida de la olfacción. Entonces, cuando yo llego al instituto y me dicen que el profesor todavía no ha llegado, descanso. Disminuyen en la sangre todas las hormonas y las proteínas relacionadas con el funcionamiento del sistema nervioso simpático y empiezo a pasar a lo contrario, a la vagotonía o parasimpaticotonía, sistema nervioso parasimpático, que de manera antigua y ya un poco obsoleta se dice que es el sistema nervioso del descanso y del restablecimiento de la energía del cuerpo. Por lo tanto, que se activa en otras circunstancias. Por ejemplo, cuando yo voy a descansar, ¿cierto? Voy a relajarme, por ejemplo, después de comer, para poder digerir los alimentos, absorberlos. Entonces empieza la vagotonía y me doy cuenta, me empiezo a cansar para empezar, me empiezo a pensar con más tranquilidad, qué bueno que no llegó el profe, voy a aprovechar de repasar un rato, me tranquilizo, puedo hablar tranquilo, me doy cuenta que en el camino me raspé con una rama y ahora me empezó a doler. Incluso me doy cuenta que empiezo a sentir olores raros y digo, ¿qué habré pisado? No me di ni cuenta. Entonces se empieza a activar otras funciones del sistema nervioso. Esas son las diferencias vagas, muy resumidas, del sistema nervioso simpático y parasimpático. Va a haber un aumento de la simpaticotonía, del sistema de la alerta, del paciente. ¿Qué es lo que va a vivir? Depende de la ubicación del foco de Hammer, por lo tanto depende del órgano afectado, y si es derivado de distintas partes del embrión voy a tener diferentes resultados. Eso lo vamos a ver en cuarto año. Pero lo que a mí me interesa es que aquí el paciente, por ejemplo, va a tener insomnio. A veces, normalmente. Simpático tónico. Va a estar todo el día pensando en el problema. Y cuando llega la solución del conflicto, el paciente va a una vagotonía. Por lo tanto, aquí el paciente lo que va a experimentar es todo lo contrario. Aquí yo estaba sometido a estrés, se acabó el problema, ¡pum!, caí a la cama. Caí en la cama lleno de flemas, quiero dormir todo el día, no tengo energía para nada, tengo que restablecer todo, por ejemplo, ¿ya? Y cuando se acaba esta fase, que habitualmente es de restablecimiento del cuerpo y normalización de todos mis órganos que fueron adaptados en esta etapa, ¿ya?, para poder vivir, después viene la normalidad. Habitualmente estamos viviendo muchos conflictos biológicos, habitualmente. Entonces, el paciente no entiende por qué me resfrié. Y te llega un paciente a la consulta, tú lo vas a evaluar y tú vas a decir, este paciente tiene bronquitis, traqueitis, faringitis, amigdalitis, sinusitis, y todas esas inflamaciones de la vía respiratoria tienen un conflicto biológico distinto. Entonces el paciente va a ir al médico y le va a decir, ¿pero por qué me dio faringitis y no bronquitis? No, es que el bicho se pegó ahí, le dice. Pues el bicho no sabe anatomía. Usted va a poder entender por qué.
Y claro, el paciente no sabe por qué se resfrió, el paciente no sabe por qué hoy día se levantó y le duele acá, no sabe por qué. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, chiquillos, qué tipo de paciente, desde el punto de vista de la medicina manual, cuando a mí me llega la consulta, es el paciente que me llega a la consulta de medicina manual por un problema musculoesquelético, pero que su problema es de origen en un conflicto biológico. ¿Cómo se llama ese paciente en medicina manual? Y que los quiroprácticos, traumatólogos, kinesiólogos, osteópatas lo han bautizado y no saben que viene por un conflicto biológico, pero igual le pusieron un nombre. El paciente ortopédico. El paciente ortopédico, que ustedes se van a dar cuenta de lo que 150.000 quiroprácticos en Estados Unidos no han podido notar, que es un paciente que se enfermó por un conflicto biológico, normalmente. Y ahí hay una diferencia enorme. Cuando los atletas me vienen a ver a mí y dicen, no, es que yo me voy a contar quiropráctico, es un excelente quiropráctico, le digo. La diferencia de lo que vamos a hacer acá es que yo te voy a decir por qué se te, entre comillas, sale el hueso, que es como una explicación básica a un paciente, pero eso no es lo que pasa. Se los evalúa, tú le dices, tú tienes tal problema, sí, ya, tenemos que solucionar eso, porque si no te vas a tener que seguir ajustando toda tu carrera y no es la idea, te sale caro, pierdes tiempo, te puedes lesionar. Nivel de la psique, la actividad del conflicto se manifiesta como una preocupación constante acerca del conflicto, eso es lo que ya está pasando en la psique. Nivel del cerebro, la ubicación donde el conflicto impacta en el cerebro está determinada por la naturaleza exacta del conflicto. Como les decía yo, me echaron del trabajo, escasez, humillación, quizás qué cosa significa, eso va a determinar que se establezca en una diferente parte del cerebro o del encéfalo, en verdad. Nivel del órgano, si más tejido es requerido para facilitar la solución del conflicto, el órgano o tejido relacionado con el conflicto responde con reproducción de sus células y empieza a crecer. Perdón, profesor. Diga. Si fuese un niño que no tiene tantos conflictos... ¿Cómo no tiene tantos conflictos? Pongámosle el ejemplo de un niño que está dentro del útero. Es una excelente pregunta, la primera pregunta que hacen todos los médicos, de hecho. Mi hijo nació con síndrome de Down. ¿Cómo va a ser eso un conflicto biológico si nació así? Podría haberles puesto la foto de los niños con síndrome de Down cuando se van sanando. Cuando hay más de un conflicto biológico, que es algo que no les quería pasar en clase, paralelo, en etapa activa, se genera en el adulto una alteración de la mente. Y vamos a obtener esquizofrenias, vamos a obtener trastornos de bipolaridad, etc. Y los vamos a entender súper bien con medicina germánica y los vamos a sanar. ¿Ya? Lo que parecería una odisea en medicina alópata. Pero cuando esa simultaneidad de conflictos biológicos están en la vida intrauterina, generan un freno en el desarrollo del individuo. Conflictos biológicos, por ejemplo, el clásico caso que cuenta el doctor, tengo un niño que tiene dos conflictos biológicos. Primero, al lado de la casa están construyendo un edificio. Más adelante, cuando tengamos algunos seminarios y laboratorios para ir con datitos más de medicina, bueno, medicina germánica, cuando estemos repasando embriología y profundizándola más que repasándola, ustedes van a decir ya, en tal semana se desarrolla el pulmón y ya tiene surfactante y el bebé podría ventilar. En tal semana se desarrollan los receptores del dolor y el bebé podría sentir dolor. En tal semana se desarrolla la capacidad de audición y el feto en teoría podría oír, que básicamente consiste en que los estímulos mecánicos son transducidos hacia el encéfalo con una señal química para poder sentirlo. O sea, el conflicto biológico de que todo el día yo esté sintiendo esto, sin duda va en contra de la vida. ¿Ya? Si yo a eso le sumo un segundo conflicto biológico, en una semana determinada del desarrollo intrauterino, no tengo ninguna otra respuesta más que síndrome de Down. Y voy a tener síndrome de Di-George, y voy a tener tetralogía de Fallot, distintas cosas dependiendo del momento y el conflicto biológico que esté experimentando el niño. Tercera ley biológica. Existe una directa correlación entre la psique, el cerebro y el órgano, dentro del contexto del desarrollo embrionario y evolutivo. Muestra que ni la localización de los focos de Hammer en el cerebro, ni tampoco la reproducción celular o los tumores, o incluso las pérdidas de tejidos, como podría ser en una osteoporosis, que vienen después de un síndrome de Dirkhammer, son accidentales, sino que está todo ordenadísimo. Son parte de un sistema biológico inherente a toda especie. Y en embriología, el embrión se empieza a desarrollar a partir de dos gametos que se unen
Y esos dos gametos van a generar una célula, esa celulita se va a empezar a reproducir, tiene una capita que la envuelve y una vez que esa capita se rompe, es capaz de empezar a crecer el embrión y como se rompe tiene la capacidad de implantarse en el endometrio, penetra en el endometrio con ciertas enzimas especiales, puede establecer raíces, el endometrio se cierra detrás, difícil ya que se desprenda, a veces se desprende esa costrita y la mujer piensa que tiene una nueva menstruación y no se da cuenta que está embarazada, complicado porque sigue tomando, fumando, tomando medicamentos, etc. Y se empieza a desarrollar ese embrión hasta que genera un embrión de 2 láminas, el cual después se transforma en un embrión de 3 láminas, trilaminar, y ese embrión trilaminar ya empieza a ser extremadamente útil para las distintas características clínicas en medicina alópata y en medicina natural. ¿Ya? Porque aquí empiezo a tener la división donde este dibujo yo sé que no lo entienden, no se preocupen, pero acá es más fácil, por ejemplo, porque la parte externa del embrión y el sistema nervioso central vienen de la cosita roja aquí, que es el ectodermo. El sistema musculoesquelético en general y las partes intermedias del cuerpo del embrión vienen del mesodermo y la parte más interna, por ejemplo, el epitelio del tubo digestivo, va a venir de la parte interna del embrión, que es el endodermo. Estas diferentes partes o derivaciones van a estar relacionadas directamente con una zona del sistema nervioso central distinta y yo sé que cuando la enfermedad sea en tejidos derivados del ectodermo, yo en la tomografía computada voy a tener que ir a buscar el foco de Hammer en ciertas partes del encéfalo. Y que cuando el conflicto biológico afecta tejidos mesodérmicos, voy a tener que ir a buscar los focos de Hammer a estas zonas del encéfalo. Y cuando es endodérmico, al tronco encéfalo. ¿Ya? Y ahí va a estar el foco de Hammer. Y estos tejidos tienen que responder de diferentes formas. Por ejemplo, un hueso que representa el sostén, la firmeza, etc., tiene que responder fortaleciéndose más duro. Y cuando es inútil hay que eliminarlo, entonces va perdiendo tejido. Muy diferente a como tiene que reaccionar, por ejemplo, una glándula que para poder producir más del producto que secreta o excreta, tiene que reproducir las células. Entonces, claro, voy a tener tumores, pero acá voy a tener osteoporosis, dependiendo de lo que yo necesite. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir entendiendo después de que tengan anatomía, fisiología, todas esas cosas que son súper entretenidas. Dígame. ¿Hay algunas excepciones? No, ¿Leyes? jamás. ¿Todo? Jamás hay excepciones a estas leyes. Por eso es lindo. La cuarta ley biológica explica el rol beneficioso de los microbios al correlacionarse, lo que indica un alto porcentaje de relación, con las 3 capas embrionarias durante la fase de curación de cualquier programa biológico con sentido especial. Y después nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, ustedes cuando fueron al Congreso de Medicina Natural que hicimos en la Universidad Católica en el verano, el doctor Villanueva, ¿cierto?, que está haciendo su tesis doctoral en cáncer, él expuso algunas actualizaciones en cáncer. Una charla de nivel de médico especialista, súper buena. Y nos mostraba cómo diferentes tumores ubicados en diferentes zonas del cuerpo normalmente se relacionaban con diferentes microorganismos. Y yo les dije a todo el público, porque me tocó exponer después, que si bien yo no iba a explicar, para no cambiarme de tema porque no expuse medicina germánica, lo guardaran acá, porque ni siquiera en las investigaciones más avanzadas que se están haciendo en el mundo se entiende por qué siempre voy a tener en un tejido mesodérmico, como por ejemplo la meninge, una infección bacteriana de manera habitual. ¿Y por qué siempre? ¿Por qué siempre la meningitis por el mismo microorganismo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchas hipótesis y otras teorías para responder eso. Pero lo que realmente va a pasar es que cuando un tejido es derivado del mesodermo, una vez que se resuelva el conflicto biológico, en la segunda etapa de la enfermedad, yo voy a generar muchas modificaciones, o a veces en la primera, voy a generar modificaciones de los tejidos por medio de estos microorganismos. Y estos son los que ocupan los tejidos derivados del mesodermo, y estos son los que ocupan los tejidos derivados del ectodermo, y estos son los que ocupan los tejidos derivados del endodermo. Por lo tanto, nunca, y se cumple en el 100% de los casos, voy a tener una infección por hongos en un tejido derivado del ectodermo. Nunca. Jamás. Jamás. Pueden haber errores en las biopsias, en las necropsias, pero si yo lo reviso bien, me voy a dar cuenta de que no hay infección por hongos en una neurona. Nunca.
¿Por qué le preguntas tú a un anatomopatólogo o un microbiólogo? No sé, te dice. Pero tú le preguntas a Jaime y te dice que por qué. Entonces, nosotros vamos a tener, en un cuadro resumen, que me gusta mucho a mí este cuadro, que diferentes partes del sistema nervioso central van a contener el sistema neuronal que tiene la capacidad de desencadenar respuestas en los órganos para poder enfrentar un conflicto biológico. Aquí van a estar las neuronas encargadas de las respuestas de órganos derivados del endodermo, como el epitelio del sistema digestivo. Me refiero a la parte interna del tubo digestivo. Acá, los tejidos mesodérmicos, como los huesos, los músculos, los cartílagos, los tendones, los vasos sanguíneos, el sistema linfático, la dermis, etc. Y acá en la parte roja van a estar las células encargadas de generar los programas biológicos con sentido especial biológico para poder responder a los conflictos biológicos de tejidos ectodérmicos, el mismo sistema nervioso, la epidermis, unas partes de los genitales, distintas cosas. Y yo lo que voy a tener, ¿se acuerdan? Un tono normal del sistema nervioso autonómico, simpático y parasimpático. Se presenta el conflicto, se desarrolla un síndrome de Dirkhammer, el conflicto evoluciona en una X cantidad de tiempo, se soluciona y viene la segunda etapa. La primera etapa va a durar X cantidad de tiempo. ¿Cuánto dura la segunda etapa? Va a durar aproximadamente X cantidad de tiempo. Pero esta segunda etapa, tengo una fase A y una fase B separadas por este pic que tiene el gráfico. La etapa A va a durar hasta 21 días, lo que por defecto me deja la única respuesta posible para la duración de la parte B, donde si X es mayor a 21, por lo tanto, si tengo un X mayor a 21, voy a tener que la duración es igual a X menos 21. Esa es la duración de la segunda etapa. ¿Ya? Por lo tanto, si esta primera etapa duró 100 días, fácil, hagámoslo fácil, si no es matemática, es medicina, es introducción a la medicina natural. Si esta primera etapa duró 100 días y después de la solución la etapa A duró los máximos que puede durar, que son 21 días, ¿cuánto dura la etapa B? 79 días. Se ha visto que como máximo la etapa A puede durar unos 6 meses, si no el paciente se muere. Lo que yo voy a experimentar aquí es una serie de síntomas y signos. Y acá son otros síntomas y signos. Y si ustedes se fijan, después de como máximo el día 21, yo voy a tengo vagotonía, 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 y aquí hay un aumento en la activación del sistema nervioso simpático, que después disminuye, vuelve a haber vagotonía y después hay normalidad. Por lo tanto, en este punto, que Hammer lo bautiza como punto de crisis epileptoide, voy a tener una imitación de la primera etapa, porque estoy pasando a valores simpático-tónicos, al funcionamiento del sistema simpático. Y lo mismo que el paciente vivió en toda esta primera etapa, lo va a revivir acá. Lo cual clínicamente es súper importante, sobre todo en las enfermedades mesodérmicas. Después van a ir entendiendo eso. Cuando el foco de Hammer está establecido en la corteza motora, que es donde están las neuronas, que cuando se activan uno mueve los músculos, entonces esta crisis es epilepsia. Y el doctor le dice: usted es epiléptico, va a ser epiléptico toda la vida. Siendo que realmente la crisis epiléptica es única, es la resolución de un conflicto. Pero si ese conflicto es parte inherente de la vida familiar, voy a tener crisis epiléptica habitualmente cada vez que resuelva mi conflicto motor. ¿Un cáncer a la rama derecha? Sí. ¿Qué se produce? Habitualmente por separación de la pareja, por riesgo vital de la persona que uno identifica como un igual, que habitualmente es la pareja. En una mujer diestra, si fuera una mujer zurda sería por el hijo. Y depende si es pre o posmenopáusica también. ¿Tu tía tuvo un tumor en la mama izquierda? Sí. ¿Y qué conflicto biológico vivió? El hijo y su hija todos se fueron de la casa. Todos los hijos se fueron de la casa ya. Pero Nunca lo supo quería enfrentar. ver si calzaba. Calzó perfecto. Y después le dio al pulmón. Le dijeron que era una metástasis. Sí. Obvio. Ustedes van a aprender después en trauma y vamos a ver en varios prácticos qué es lo que hace uno con los enfermos en diferentes situaciones.
La situación clásica es el paciente de emergencia, porque se te va a morir al tiro. Cuando uno está en emergencias, todo el planeta Tierra siempre se hace exactamente lo mismo. Vamos a hacer una cosa que se llama el ABC del trauma, donde yo tengo que priorizar todas mis acciones, ordenarlas, de tal forma de aumentar la probabilidad de que el paciente viva. Eso es medicina. Por lo tanto, díganme ustedes, chiquillos, cuando yo tengo un problema, y tengo aquí en esta pregunta, vamos a involucrar todo el cuerpo, ¿de qué es lo primero que se va a morir un paciente? Cuando me llega con ¿qué problema? Eso, le falta oxígeno. Porque el paciente puede empezar con un síndrome de dolor torácico, opresivo, precordial, en disnea, en reposo incluso. Yo puedo decir, este paciente tiene un infarto. Entonces llega a la consulta, yo lo evalúo, veo que tiene dolor referido, mal llamado irradiado al brazo izquierdo, ¿cierto? O la mandíbula puede ser, o en el epigastrio, o cualquier dolor de la vera del ombligo puede ser un infarto, pero donde al mismo tiempo aparece una sensación subjetiva de fatiga que se llama disnea, ¿cierto? Incluso en reposo está mal, con dolor. Lo reviso, veo el electrocardiograma y veo que está alterado. Tiene, por ejemplo, un supra-nivel del segmento ST que ustedes después pueden aprender. Digo, sí, puede tener un infarto. Pero a mí lo que realmente me va a decir que el paciente tiene un infarto es que se está destruyendo el corazón. Entonces yo le voy a pedir un examen de sangre y voy a medir las enzimas. Si el infarto es reciente, me va a servir la relación CK-CKMB, que son enzimas musculares versus enzimas exclusivas del corazón, donde yo digo hay mucha más destrucción cardíaca que cualquier otro músculo. Este paciente se le está muriendo un pedazo del corazón, tiene un infarto. Porque las células del corazón no le van a llegar oxígeno. Pero entre que me llega con ese electrocardiograma malo, el paciente puede estar con dolor hace 1 o 2 días, me llegó ahora, incluso si en el mismo día todavía voy a tener las enzimas alteradas y lo puedo tener bajo observación, y se me puede estar muriendo durante la noche. Igual es harto rato. Ya, si yo meto a un paciente debajo del agua, ¿cuánto rato se muere? Unos minutos, ciertos minutos. En cambio con un infarto se muere en horas, o a veces ni se muere también. Entonces, oxígeno. De tal manera que en el ABC del trauma, cuando me llega un paciente y está botado en el suelo así porque lo atropellaron, a mí lo primero que me interesa saber es si la vía aérea está permeable. A de airway. Eso significa que yo la miro y que el aire puede pasar. Te traen al abuelito que está inconsciente y te lo traen y está en la sala de espera y tú lo recibes y está ahí. La tatita tiene 80 años. ¿Qué cosa a ese tatita de 80 años podría bloquearle la vía aérea? Claro, por ejemplo, comida. Podría tener comida. ¿Qué otra cosa? La placa la puede tener ahí, hay que sacársela. ¿Ya? Entonces, lo primero es que la vía aérea esté permeable. Hay algunos pacientes, por ejemplo, donde a veces, por ejemplo, algunos pacientes, no sé, porque pelearon, tuvieron una pelea, alguna cosa, pueden tener los dientes amontonados o algunos coágulos. La lengua también habitualmente genera asfixia al paciente, entonces cuando uno lo va a atender uno tiene que generar unas posiciones especiales donde la lengua sale, el vómito cae para el lado, y todo eso permite que el paciente viva. Vía aérea permeable. Lo segundo que me interesa es que el paciente ventile. Breathing, en inglés. Breathe. Que el paciente ventile. Porque no me sirve de nada que la vía aérea esté disponible, pero que el paciente no esté, lo que la gente llama respiración, se llama ventilación. La respiración es una cosa que hacen las células. Ventilación. Y el último, o sea, no el último, pero en tercer lugar, porque después vienen más cosas, voy a tener la circulación recién. Me interesa que la vía aérea esté permeable, que el paciente esté respirando, y tercero, que la hemorragia. Eso es lo después. Porque no se va a morir al tiro, en cambio esto se me va a morir rápidamente. Imagínense que el ser humano fue capaz de entender qué es lo que primero mata a cualquier animal y a cualquier persona. Evidentemente el cuerpo humano ya venía preparado para esto. Entonces, frente al conflicto biológico de la muerte, ¿cuál es el tejido que tiene que adaptarse para no morir primero? El pulmón se tiene que adaptar para no morir. Los tejidos derivados del endodermo, como el epitelio bronquial, alveolar, cuando yo tengo un conflicto biológico para poder seguir viviendo, ¿cómo responde? Yo necesito meter más aire, necesito más pulmón. ¿Cuál es la respuesta programada ahí? La proliferación celular. Y cuando me tomen una tomografía computada del tórax, ¿qué es lo que va a ver el médico en el tórax del paciente? Que el pulmón está creciendo, ¿cierto? ¿Y qué le va a diagnosticar? Cáncer. Al pulmón. Claro. ¿Y cuál fue el conflicto biológico?
que se iba a morir de cáncer de mama. Esto Hammer le llama diagnóstico Bill. Bueno, quinta ley biológica, toda enfermedad es parte de un programa con significado biológico creado para asistir a un organismo a resolver un conflicto biológico, como resumen de las 4 otras. Y básicamente en el encéfalo que ustedes van a aprender en morfología, van a conocer todas las partes para que después lo podamos ver en las diferentes asignaturas. Se van a dar cuenta que dependiendo en la zona del cerebro donde se pueda localizar un foco de Hammer, por ejemplo, cuando sea en la corteza motora, siempre y cuando el conflicto sea motriz, el conflicto es motriz. No pude escapar, no pude esquivar y no pude hacer. Y de esta manera se han ido generando mapas, se han ido encontrando dónde están las zonas que van a controlar cada órgano, cada tejido. Así podemos ver nosotros la representación del sistema musculoesquelético con el cráneo, el miembro superior, la columna vertebral, la pelvis, el miembro inferior, testículos o gónadas, podrían ser los ovarios también. Y esta es un corte transversal, pero del troncoencéfalo, que es una colita chiquitita que sale del cerebro, donde hay diferentes núcleos, diferentes partes. Y aquí va a estar el foco de Hammer, por ejemplo, cuando el conflicto biológico sea la separación, pero de la pareja. En cambio acá, aquí va a estar el foco de Hammer que yo voy a tener que ir a buscar si yo estoy sospechando que el paciente está desarrollando un tumor en la mama izquierda por un conflicto biológico de separación con los hijos. Yo voy a ir a mirar acá, en una tomografía computada, voy a encontrar el foco de Hammer, entrenando el ojo, voy a contar incluso con la mamografía de la paciente, y en la entrevista yo voy a encontrar la vivencia con los hijos. Y Hammer dice, para que seamos certeros, busquemos siempre el diagnóstico en los 3 niveles, en la psique, en el cerebro y en el órgano. Hoy día la medicina cuenta con la tecnología para encontrar todo eso. De esta manera Hammer dice, todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Mientras tendíamos a considerar a la madre naturaleza como falible y teníamos la audacia de creer que ella comete errores constantemente y produce descomposturas, como cáncer, podemos ahora ver, mientras las vendas caen de nuestros ojos, que solo era nuestra ignorancia y orgullo la única estupidez en nuestro cosmos. Cegados, trajimos frente a nosotros esta medicina sin sentido, falta de alma y brutal. Llenos de asombro, podemos ahora entender por primera vez que la naturaleza tiene un orden, eso ya lo sabíamos, y que cada cosa que ocurre en la naturaleza tiene un propósito en el marco del todo, y que los eventos que llamábamos enfermedades no son alteraciones sin sentido que tienen que ser reparadas por aprendices de hechiceros. Podemos ver que nada carece de significado, nada es maligno, ni tampoco nada está enfermo. Conflicto del sistema respiratorio. Carcinoma bronquial. Conflicto biológico para el carcinoma bronquial. Miedo en el territorio. En hombres y en mujeres posmenopáusicas que endocrinamente se comportan como un hombre, y en una mujer joven zurda también por un conflicto de susto o miedo, ¿ya? Se va a generar el carcinoma bronquial. El foco de Hammer va a estar en el cerebro y vamos a tener distintos tipos. El conflicto motor va a generar asma por no poder moverse o maniobrar de alguna manera. En el sensorial se va a generar una neumonía y durante la fase de conflicto activo yo voy a tener ulceración, voy a tener inflamación de los bronquios, sangramiento de los bronquios, edema, rotura interna. Porque la ulceración, a mí para qué me sirve, según Hammer, es una manera en la cual el bronquio por dentro se rompe para poder abrir y que pase más aire. Y en la etapa después de la solución del conflicto, post-conflictolisis, va a haber inflamación de la mucosa. ¿Por qué? Porque la inflamación es la reparadora, nunca olviden eso. ¿Para qué es la inflamación? Para reparar. ¿Para qué sirve un antiinflamatorio? Para que duela menos, pero para que se repare menos. La inflamación va a generar aumento de la mucosa, por lo tanto se va a cerrar el tubo por las mucosidades que va a tener el paciente y va a haber una restricción bronquial, el paciente va a tener atelectasias, principalmente dos productivas y varias cosas. Adenocarcinoma alveolar, que sí sería un cáncer pulmonar. El conflicto biológico, tenemos miedo a la muerte, como accidente de familia o mascota, o diagnóstico de cáncer, fin del mundo, etc. Terremoto. Nuevos conflictos biológicos, incluso nuevos tumores metástasis. Cada vez que me digan que aparece un nuevo tumor, entonces puedo generar más miedo a la muerte.
El foco de Hammer va a estar en el tronco encéfalo porque es un tejido mesodérmico, o sea, endodérmico. El conflicto activo, mientras yo tenga el conflicto activo, mientras yo tenga la necesidad de seguir viviendo, la respuesta del tejido va a ser el tumor. Obvio, porque yo ahora necesito vivir. Y luego de que se solucione el conflicto, yo ya no necesito el tumor. Va a haber una descomposición del tumor por micobacterias y se va a infectar la persona. Como por ejemplo el bacilo de Koch, que nos va a generar tuberculosis. Se caseifica, que es una cosa que van a ver después en patología, y es expectorado, se botan todas esas células y después en la radiografía lo que yo veo es un hoyo donde antes había un tumor. Si yo le meto antibióticos al paciente, sin duda puedo hacer esta transición mucho más segura, porque a veces el paciente se muere aquí, evidentemente, porque la función pulmonar se complica muchísimo. Pero en la medida que yo meta antibióticos, esto no va a pasar. Y lo que hace el cuerpo cuando no están disponibles los microorganismos para descomponer tumores, los encapsula. Y quedan ahí, atrapados, en un quiste. Van a ver después en patología diferentes tipos de encapsulamiento. Hay abscesos y quistes habitualmente. En la ecografía se ven diferentes, el borde definido, el borde como heterogéneo. Si no hay bacterias disponibles, acá está. Se conserva un nódulo, pudiendo ser muchos, uno por cada conflicto. ¿Qué vamos a poder nosotros hablar acerca de que las cajetillas de cigarro digan que me estoy muriendo? ¿Eso aumenta o disminuye el cáncer pulmonar? Aumenta. Aquí tenemos una reproducción de células en el alveolo. Aquí tengo el espacio alveolar. Estos son neumocitos tipo 1 y tipo 2, porque aquí se genera el intercambio gaseoso y ahí están reproduciéndose las células. Un nuevo pulmón está saliendo ahí. En la radiografía se puede ver una mancha de esta manera. Ahí está el corazón. Carcinoma de la pleura. La pleura es la telita que envuelve al pulmón. Igual que la que envuelve al cerebro, que se llama meninge, igual que la que envuelve a la guatita, que se llama peritoneo. Conflicto biológico, desvalorización. Si la desvalorización es en el tórax, entonces voy a tener un problema en la pleura. Si la desvalorización es en el centro, voy a tener un problema en el pericardio, que es la que envuelve el corazón. Si la desvalorización es acá, voy a tener entonces en la meningitis. Pero la infección, ¿cuándo va a venir? En la etapa después de la solución del conflicto, cuando va a ser necesario retirar las alteraciones de la meninge. ¿Cuándo yo me voy a desvalorizar el tórax? Cuando sé que soy un fumador, cuando me dijeron que tengo un cáncer acá, porque el encéfalo no sabe anatomía, pero lo que sí sabe es que cuando yo identifique que esta zona está enferma, todo esto está desvalorizado. Cerebelo, ahí va a estar el foco de Hammer. El conflicto activo va a generar un tumor protector del tórax. Entonces esta tela que envuelve al pulmón empieza a engrosarse, a reproducir las células y se empieza a engrosar muchísimo. Y la fase posterior a la solución del conflicto, voy a tener fluido por la inflamación básicamente, y puedo, dependiendo de dónde la tenga, voy a tener, si es pleural, voy a tener ascitis cuando sea en el peritoneo porque es abdominal, o efusión pericárdica, voy a tener una pericarditis. Y esos diagnósticos se llaman pericarditis cuando es en el corazón, peritonitis cuando es en el abdomen, pleuritis cuando es en los pulmones y meningitis cuando es en el encéfalo o en la médula espinal. Y aquí podemos ver nosotros en una tomografía también un espacio vacío del primer pulmón. Tengo un bronquio que se viene bifurcándose acá desde la tráquea, el otro bronquio hacia allá, pero en este pulmón de acá, fíjense que a diferencia de este, donde entre la costilla, que está cortada de manera frontal, ¿cierto?, no hay un espacio, no hay nada que yo pueda ver entre la costilla y el pulmón, a pesar de que ahí está la pleura. Pero la pleura, siempre estos mesotelios, estas membranas, imagínense cómo son, chiquillos, que son membranas de grosor unicelular. Es una célula al lado de otra. Ese es el grosor de una de estas telas. Obviamente yo ahí no la voy a ver, pero en la disección yo la puedo ver sin ningún problema. Y es transparente. Pero fíjense el grosor de esa membrana aquí, del pulmón a la costilla. Eso es el crecimiento para proteger. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que me va a decir a mí el doctor? Tengo metástasis ahora aquí en la pleura. Y le digo, ¿por qué en la pleura, doctor, y no en la costilla o en el pulmón? No sé, porque ahí llegaron las células malignas. Por eso es tan interesante, chiquillos, que nosotros estudiemos muchísimo, muy duro, igual que un médico alópata, porque si no fuera así, bueno, ustedes saben que ahora a fin de año es el congreso, no a fin de año, en octubre es el Congreso Internacional de Nutrición de Medicina Ortomolecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián. Yo voy a exponer dos temas. Uno de esos temas es debatir y enfrentar la teoría de que existen las metástasis.
Por esto mismo, pues, chiquillos. Pero uno tiene que ir de a poco. Primero tú presentas la inquietud y la evidencia científica diciendo que las metástasis al parecer no son posibles con el conocimiento actual que se tiene en medicina. No hay ninguna forma de poder mantener esa afirmación con la evidencia actual. O sea, con todo lo que se ha descubierto, nadie puede decir que las metástasis existen. Esa es la conclusión. Entonces eso deja la puerta abierta para que el próximo año, o a través de un libro o una publicación científica, uno pueda ir de a poco generando un cáncer de pulmón de células pequeñas, conflicto biológico miedo frontal. Durante la fase de conflicto activo voy a tener ulceración de los conductos faringios acá, el paciente andar con faringitis, con todo. Claro, ¿por qué? Porque le gritaron y le pelearon de frente. Y durante la fase posterior al conflicto hay inflamación de la mucosa ulcerada y se forman algunos quistes a veces, incluso se puede generar linfoma. En el año 81, el doctor Hammer presentó su descubrimiento de las 5 leyes biológicas de la nueva... Él le llamó nueva medicina. Ese nombre era mejor que nueva medicina germánica. Le puso nueva medicina porque realmente es una nueva forma de hacer medicina. De mi punto de vista debería llamarse nueva biología, pero al doctor Hammer le gusta ese nombre. No pudo patentar el nombre nueva medicina porque, si bien en Alemania, como vamos a aprender en la segunda unidad de esta asignatura, se inventaron todas las leyes de las patentes por necesidad. Allá es súper estricto todo esto y no se puede patentar un nombre tan genérico. Entonces le puso nueva medicina germánica porque la descubrió en Alemania. Y lo presentó en la Universidad de Tübingen como su tesis postdoctoral. A pesar de su obligación legal y de órdenes judiciales que recibió la universidad de recibir la tesis y evaluarla, tanto en el año 86 como en el 94, la Facultad de Medicina de la universidad se rehusó a evaluar los descubrimientos del Dr. Hammer. De hecho, en marzo del 2008, el 12 de marzo del 2008, el juez de la Corte Suprema en Alemania estableció que la Universidad de Tübingen no está ya más obligada a verificar la tesis del Dr. Hammer, así que el doctor se puede dejar de molestar. Los múltiples intentos por abrir una clínica en donde los pacientes pudiesen ser tratados de acuerdo a los principios de la nueva medicina germánica o Germanic New Medicine en inglés, como lo van a encontrar mucho en internet, fueron interrumpidos a menudo por las autoridades. De hecho, en el año 1985, cuando muchos de ustedes todavía no nacían, el doctor Hammer tuvo que cerrar su clínica de tratamiento del cáncer porque la nueva medicina no estaba oficialmente reconocida. El encabezado del diario fue Hammer, el doctor del cáncer, acabado. Yo he tenido hartos pacientes alemanes que he atendido, porque cuando andan aquí en Chile, allá habitualmente se atienden con medicina natural y los gringos, ¿para qué hablar? Están súper acostumbrados, entonces a veces les dan el dato y vienen. Y le preguntaba yo a un paciente alemán, y yo le pregunté un día por el doctor Hammer. Ah, sí, dijo Hammer, yo lo conozco, me dijo, súper controversial el doctor Hammer, me estaba preso. Entonces me llamó la atención que lo conociera el paciente, siendo que de medicina no tenía nada el paciente, pero lo había escuchado en la tele, lo había leído en el diario. Entonces, ¿qué es lo que decía el diario? 70 pacientes tuvieron que dejar la clínica, esto es lo que decía la noticia, 70 pacientes tuvieron que dejar la clínica inmediatamente, porque la policía los amenazó. Aquellos que no se retiren voluntariamente serán arrestados. Anda a meter preso tú a un paciente que está moribundo en la cama que no puede caminar, pero le van a meter preso igual. Y ahí sale la foto del doctor Hammer, es súper lindo. Sale el doctor Hammer sacando a los pacientes en brazos porque no podían caminar. Y debajo de la foto del doctor Hammer con una paciente en los brazos saliendo de la clínica, porque si no los iban a meter a todos presos, decía debajo de la foto, con lágrimas en los ojos, el doctor Hammer lleva a Bettina, de 18 años de edad, afuera de su clínica. Y el padre dice, Hammer era nuestra última esperanza. Lucha en contra de la medicina germánica. En el año 86, una sentencia de la Corte suspendió al doctor Hammer de ejercer la medicina, ya que Hammer se rehusaba a renunciar a sus descubrimientos. No aceptaba los principios de la medicina oficial. El doctor Hammer perdió su licencia médica, aun cuando sus descubrimientos nunca fueron refutados, porque para poder refutarlos hay que evaluarlo y someterlo a investigación. Sin nunca refutarlo, se le quitó la licencia médica. Sin una licencia médica y sin la aprobación de su tesis por parte de la Universidad de Tübingen, con la medicina, el doctor Hammer no se le es permitido, por lo tanto, practicar la medicina porque ya no es médico. Y tampoco enseñar medicina a los estudiantes, y por eso estuvo en la cárcel algunos años en aislamiento. Cuando salió de la cárcel se fue a Francia. Conclusiones. La medicina germánica, chiquillos, por lo tanto, está construida en una serie de descubrimientos que eran vacíos y eslabones perdidos de la biología y de la fisiología. Eso es la medicina germánica para mí.
Todo lo que está aquí ahora es la forma en que yo armé la medicina germánica para mostrárselas. El conocimiento de la medicina germánica a nosotros nos permite entender de una manera diferente lo que la medicina llamaba enfermedades. Poder entender cuándo, por qué, dónde y cómo van a aparecer todas las enfermedades que se han ido describiendo en los libros de medicina, siempre y cuando no sean por traumatismo, por intoxicación o por déficit de algo. Tenemos este cuarto tipo de enfermedad, que sí, de alguna manera está muy relacionada con las emociones, pero que no es la emoción el origen del problema, sino que la emoción es paralela a la alteración de los tejidos, que es una alteración necesaria. Entonces, la creencia incorrecta de que el cáncer te da por rencor ya le da una connotación al cáncer de que es algo malo, siendo que no es malo, es biológico. Y en biología ustedes se van a dar cuenta que siempre se habla de que no hay cosas ni buenas ni malas, las cosas solo son. No, ustedes no pueden entrar en clasificaciones morales para procesos en los cuales no participa la voluntad, porque no tiene ningún sentido clasificar dentro de un orden moral procesos en los cuales no está involucrada la decisión humana. No tiene nada que ver con la decisión humana que salga el sol o la luna en el día o la noche, ni que crezca o no crezca un árbol, ni que se reproduzca o no una célula. Por lo tanto, clasificar de bueno o malo es incorrecto. Clasificarlo de beneficioso o perjudicial podríamos hacerlo desde el punto de vista de seguir vivo o no seguir vivo, o de sentir o no sentir dolor, por ejemplo, o de sentir o no sentir angustia, que es el homólogo del dolor a la mente. Pero aún así, una vez que el paciente entiende por qué tiene lo que le está pasando, el significado de la enfermedad cambia, y lo que decía la primera diapositiva, una medicina sin miedo, entonces genera otras cosas. Porque cuando yo entienda que la única posibilidad que tiene mi cuerpo de enfrentar la separación de los hijos es que me aparezcan unos tumores en la mama izquierda, y que si no me aparecen es porque estoy enfermo, ahí sí que estoy enfermo, entonces me da lo mismo. Por ejemplo, justo me toca disertar, y en la casa tuve una pelea, pero no me atreví a decirle a mi papá lo que le tenía que decir. Yo voy a llegar con una inflamación de las cuerdas vocales a la disertación. Esas cuerdas vocales tienen que ser modificadas para que puedas hablar lo que no hablaste. Y cuando entienda que la segunda etapa de la enfermedad, que va a cursar con infección, que tiene que eliminar el tumor, va a durar X-21 aproximadamente, yo le puedo decir al paciente, o sea, yo te voy a tener enfermo 3 meses más. Da lo mismo lo que haga, pero le puedo ayudar muchísimo a que la enfermedad no lo complique, no lo mate, sea más llevadera. Entonces, cuando atienda al campeón mundial de 100 metros plano, yo le voy a decir, esto te va a seguir doliendo hasta tal día. Así que le tengo que decir al entrenador, me tienes que modificar el entrenamiento porque no vaya a conseguir nada hasta tal fecha, y ahí vuelves. Entonces, la comprensión de la enfermedad es la única forma que voy a tener yo de tomar buenas decisiones, mucho más eficientes. Y a los pacientes les gusta porque se dan cuenta de muchas cosas y siempre le van a chuntar y ustedes le van a decir al paciente, ¿usted le pasa tal cosa? Sí, en verdad me pasa eso. Entonces, como el paciente se da cuenta, uno tiene que tener el tino para decírselo en la primera sesión o más adelante, quizás no. Pero hay que tener la información para poder tomar buenas decisiones. Preguntas. Lo que estoy teniendo es que todo lo que yo intervengo es solamente para minimizar de cierta manera o paliar el dolor, sabiendo de que va a sufrir igual esa enfermedad durante ese ciclo. O sea, tengo que estoy obligado a que ese ciclo se cumpla. Es una buena pregunta. Por ejemplo, vamos a una enfermedad ectodérmica y el paciente tiene una irritación, por ejemplo, en el pene, y le va a aparecer en el lado izquierdo cada vez que tenga relaciones sexuales, mientras esas relaciones sexuales para él le generen un conflicto de contacto desagradable, por ejemplo, porque tiene algún rencor contra la pareja, y la irritación va a ser en el lado derecho del pene. En cambio, si el conflicto biológico es, por ejemplo, el miedo a dejar embarazada a la mujer, entonces va a ser el lado izquierdo. Y el médico nunca va a poder explicarte por qué esa herpes está apareciendo de un lado al otro, jamás. Nosotros lo vamos a entender. Entonces, ahí, claro, va a aparecer la irritación breve después de la relación sexual y puede ser cortita, porque como el conflicto biológico duró solamente durante la relación sexual, perfectamente en un día o 2 días ya debería estar bien. Se le puede explicar y poco a poco ir conversando con él y generar una terapia de pareja para que no vuelva a pasar. Pero, por ejemplo, en una mujer que tiene una desvalorización como pareja por una infidelidad
muy grande y que va a estar meses con una tendinopatía del hombro derecho, si es diestra, yo puedo tratarla para que el hombro le duela solo un 10% de lo que le debería doler y para que no se corte el tendón y no tenga que llegar al quirófano. Y claro, el proceso de reparación del tendón va a durar igual 4 meses, pero no le va a doler nada. Entonces la paciente va a llegar con un dolor tan grande y a veces dolor es tan grande que no la deja dormir en la noche, tuvo que dejar de trabajar por no poder mover el brazo porque lo que más lo puede mover es esto, el dolor es gigante. Yo la atiendo, se para de la camilla y hace esto. Y había ido al traumatólogo, al reumatólogo, al kinesiólogo y está igual de mal. Yo no le resuelto el conflicto, pero le mejoré el brazo. Otro paciente. Yo voy a tener un paciente con cáncer en el cual el conflicto biológico es insolucionable, porque me violaron. Entonces el tumor que va a tener aquí es tan grande e irreparable mentalmente que yo voy a tener que recurrir a otros tratamientos que vas a aprender en la carrera que también van a ayudar a destruir el tumor. O dejarlo tan pequeño, ¿ya?, que el paciente se puede hacer la idea de que está mejor y no genera un segundo tumor de desvalorización en la zona que va a afectar los huesos, los tejidos derivados del mesodermo y que va a generar metástasis pulmonar, entre comillas. Se depende de cada caso lo que yo voy a tener que hacer. Pregunta. ¿Por qué siempre coincide que alguien en la familia se resfría y después se resfría? Porque la tos bronquial es por ataque frontal. Entonces, cuando el mecanismo es el siguiente, tú no ladras, ¿ya?, porque los seres humanos no tenemos esos mecanismos, pero la tos es el equivalente. Entonces, cuando a ti te ladren de frente, tú vas a devolver el ladrido y te vas a resfriar. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo entiendo el mecanismo de la tos, a mí nunca me la contagia nadie, porque yo jamás interpreto esa tos como un ladrido inconscientemente, porque he metido tanto la idea en la cabeza de que el conflicto biológico a mí no se me va a pegar porque entiendo lo que te está pasando, no se me va a contagiar nunca. La gente siempre dice, cuidado, no te preocupes, a mí no me voy a pegar nunca. Y ya no sé cómo pillo. A mí no me voy a enfermar nunca, nunca. De resfrío grave, o sea, me da lo mismo. Entonces, la creencia errónea de que tú te enfermaste porque tienes las defensas bajas ya es otra cosa. Es un error, ¿no? Lo que sí puede pasar de todas maneras, porque una alteración del sistema inmunológico va a generar una anormalidad en todo esto. Y se van a dar cuenta después cuando aprendan microbiología y inmunología, que eso va a ser después de la carrera, yo creo. Uno se mete en tantos detalles que te das cuenta que se ha armado un mundo entero en esas dos ciencias, especialidades y carreras incluso, y falta todo esto. Entonces, claro, tú piensas que el sistema inmunológico está ahí como soldados para atacar a los que vienen de afuera, y esa es la microbiología, la inmunología, y no es así. Entonces hay que estudiar de los libros que están mal escritos para poder entender algo de lo que se sabe poco y rellenarlo con tu sentido común. Preguntas. Conflicto habitualmente desagradable que quieres eliminar, que habitualmente es una contrariedad familiar, pero tiene otras características. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? No, ira, pero en la familia por una contrariedad desagradable. ¿Cuál fue la pregunta? El cáncer gástrico. La epilepsia. La resolución es, en la segunda etapa, bajaba la curva a vagotonía y se pegaba un pic cuando sacaba la etapa A de la segunda parte. Cuando el conflicto fue motor, entonces esa es una crisis epileptoide. Pero cuando el conflicto no era motor, sino que era digestivo, esa es la hepatitis que lleva al paciente a la urgencia ese día en la noche. Y como es vagotonía, habitualmente es nocturna, o en situaciones de descanso o pospandrial, que es después de comer. Por eso las urgencias están llenas de noche. Porque cuando son conflictos biológicos es la única forma. Si yo comí, vomité y tuve diarrea toda la noche. El niño la otitis, en la noche, pum, la fiebre así para arriba, tiene que ir al doctor. Nunca te va a poder explicar eso un médico. O sea que para no enfermarse la solución sería no tener conflictos. Sí. Y te quedarían solamente las otras 3 fuentes de enfermedad. ¿Y esas fuentes de enfermedad no se guían en nada? En traumatología tú entiendes cuánto dura la inflamación, cuánto dura la consolidación del hueso, en cómo consiste, el tipo de cirugía que se necesita. Eso está bien ordenado. En intoxicación también hay diferentes visiones de lo que es una intoxicación, porque para nosotros ya vimos la intoxicación un poco con nutrición ortomolecular, diferente a la intoxicación que es para la medicina convencional, que es parte de la toxicología, donde el mercurio y las vacunas da lo mismo porque es poco, pero a nosotros no nos da poco porque se acumula para toda la vida.
Y en el déficit también hay visiones distintas, porque es diferente para nosotros la visión del déficit que para la medicina convencional. Para ellos es suficiente la cantidad de vitaminas B que tú consumes comiendo tu dieta en base a harina blanca. Para nosotros no es suficiente. Entonces no está tan bien ordenado como esto, porque vas a encontrar un doctor naturista que te va a decir, no, vitamina C tenés que tomar antes que te dé diarrea. Vas a encontrar otro que te va a decir, no, 1000 miligramos al día, otro que te va a decir, no, 400 miligramos por kilo de peso, y otro que te va a decir, no, 4000 miligramos, no hay ley. Pero en medicina germánica sí. ¿La alergia hay alguna relación? Claro, porque tú viviste el conflicto biológico cuando estuviste expuesto a ese agente. Entonces cada vez que te lo presenten, después vas a presentar la inflamación. ¿Guardan la memoria? Sí. Para solucionarlo tengo que saber qué es lo que produjo. Claro, y a veces es difícil, porque ya hace mucho tiempo. Entonces ahí te puede ayudar por mientras de tratamiento con otras herramientas. Otra de las cosas que vas a aprender a usar. El conflicto biológico es un enemigo que viene por atrás. No un enemigo que te está atacando de frente, sino que es un enemigo que está acechando. Como un depredador a una gacela, por detrás. Lo que tiene varias connotaciones. Paciente, por ejemplo, tenía una paciente que estaba empezando con glaucoma, era una abuelita, que le mandaron a la nieta de región a vivir con ella acá a Santiago para que estuviera en la U. Se portaba pésimo, entonces ella decía, yo vivía feliz hasta que llegó mi nieta, yo la quiero un montón, pero estoy aburrida. Desordena todo, me cambia todo el esquema, de repente llega en la noche, entonces yo no sé si va a llegar, si no va a llegar, si viene con alguien, si no viene con nadie, y se porta mal conmigo, es insolente, de repente me forcejea, y yo siempre estoy todo el día, no voy a salir de esta puerta, de otra puerta, y siento que me está acosando, siento que está acá. Loco. ¿El dolor de estómago persistente? Depende, pueden ser muchas cosas, porque el dolor de los órganos del abdomen y de la pelvis son dolores como difusos, entonces habría que evaluar bien qué es lo que te duele y dentro de ese órgano que te duele, cuál es la parte que te duele, va a entrar a pensar por el conflicto biológico. Como que ahí se acumulan hartas cosas. No se acumulan O sea, cosas. no, pero como que van harto. Lo que pasa es que la percepción del dolor abdominal es difusa, entonces hay que evaluar bien, el paciente no va a saber qué órgano le duele, a diferencia de que el paciente te dice, me duele aquí. Por ejemplo, este chiquillo de la Facultad de Medicina hoy día me dijo, ¿sabes qué me duele acá? Eso se llama signo de Fortín. El clásico de un paciente con celulitis. Le dije, te voy a ajustar y esto es porque en tu casa pasó tal cosa. Quería preguntar si, por ejemplo, hay un paciente que, algo parecido al ejemplo ese de la viejita, pero sí. ¿Qué tal si ella imagina eso? Es lo mismo. ¿Va a ser el mismo efecto? Es lo mismo. ¿En la percepción o si es realidad? Sí, y se genera de todas maneras la respuesta del programa con sentido biológico más chiquitito cuando el conflicto lo vive a otra persona. Entonces, la relación sexual de connotación sucia e incorrecta que va a generar la endometriosis en una mujer, cuando es vivida por la hija, también se lo genera la mamá, pero menos. O incluso en la abuela, mi nieta que sale todas las noches, no le vayan a hacer algo. También se va a generar en ella, al lado izquierdo evidentemente, porque considera a esa persona inferior, si es que es diestra, y va a ser una respuesta, un sentido biológico mucho más pequeñita. Y se ve en tercera persona, es un fenómeno súper... Porque se está proyectando ella misma en las acciones de la otra persona. De alguna manera. Ya, esta paciente, dolor que ha crecido en la pierna derecha, fuerte. Cadera. Este es el tipo de ficha que yo usaba antes. Tratamiento de inhibición del piramidal, el dolor continúa, inhibición del glúteo menor, del glúteo medio, el dolor original, anteriorización ilíaca porque le mueve el hueso, inhibición. Al final, paciente en la escala visual análoga tenía un dolor como 10 y baja a 3. Bajó un 70%. Cloruro de magnesio, para que tome cloruro de magnesio. Lo veo la semana siguiente, empiezo a una desintoxicación con dieta, etcétera, etcétera. Al final le hago tratamientos especiales, sacrooccipitales, que con dieta especial ortomolecular. Hay diferentes formas de evaluar el nivel de dolor de un paciente, porque ¿qué es el dolor? ¿Un signo, un síntoma? Claro, entonces ¿cómo hacer yo cuánto le duele? Y si es mentira, en la mutual la mitad de los pacientes mentían. Entonces hay muchas formas de evaluar el dolor. Una es la que uso yo, se llama escala visual análoga, que tú tienes un reglón con mediciones donde el paciente tiene que indicar con su dedo dónde le duele y tiene que mirar para que sea visual y análoga. Entonces el paciente te dice
Del 0 al 10, por ejemplo, pucha, doctor, dice, a mí me duele acá. Yo detrás o adelante de la tabla, yo digo, pues el paciente está con un dolor de 8. ¿Ya? Yo le hago todas mis cosas y luego dice, ¿cuánto le duele ahora? Aquí. Le duele como 1, o sea, avancé, yo no te lo repito. Y en pediatría se ocupan unas que tienen, no son la oficial, pero al final uno se las puede arreglar y de todas maneras estás objetivizando algo extremadamente subjetivo. Entonces, por ejemplo, tengo ese niño te dice, no, yo estoy así. Es una escala visual. Entonces, evidentemente va del 0 al 10. Entonces, todas las dietas, los ajustes, medicina manual, ortomolecular, etcétera, 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 etcétera. Sesión, escala visual análoga, 9. Da igual de mal. La paciente se fue como un mes. Esto fue hace 2 años. Y este fue mi primer paciente tratado con medicina germánica. ¿Sabes qué le dije? Mire, hay una cosa que quizás podamos hacer, yo ya desesperado, si no hay que hacer para ayudar a la pobre señora. Y el dolor de cadera por artrosis de cadera era tan grande que era completamente invalidante y ni con el bastón podía caminar, entonces estaba postrada. Eso es terrible, los 70 años. Yo me fijaba que el marido la trataba, pero espectacular, como reina. Le abría la puerta, ya cumplieron 50 años de matrimonio durante el tratamiento en el hospital. Y el marido invitó a todas las señoras que estaban ahí a la fiesta en la casa para que se hicieran amigas de su esposa, la trataba, la esperaba toda la mañana. La otra señora llegaba así con el bastón apenas sola. Ella no. Y la trataba impecable. Entonces yo le dije, y era mi primera paciente de medicina germánica, entonces yo no entendía por qué no se cumplía el conflicto biológico, el cual consiste en que el peso de tu relación de pareja es tan grande que no eres capaz de llevarlo. Sí, funciona. Cuando porque antes de esta sesión habíamos hecho como 10 más. Entonces, lo que es imposible, o sea, cuando tú tratas bien al paciente, la primera sesión ya está mucho mejor al tiro. Y si en 1 o 2 sesiones no baja el 50% del dolor es porque está mal en el diagnóstico, imposible que no se mejore. ¿Ya? Entonces, llevamos como 15 sesiones y lleva 9. ¿Qué hago? Y no se cumplía, ni leía, jamás leía, no entendía nada, aparte que súper enredado al principio. Le dije, ¿sabes qué es lo que pasa? Que esto puede ser por otra cosa. Mire, lo voy a explicar, usted me dice, porque, pucha, como que no se aplica su caso, pero ya no me queda nada más por ayudarla. Y de hecho, ¿por qué volvió? Porque yo pensando en qué le puedo hacer a esta señora, un día dije, voy a hacerle medicina germánica, a ver qué pasa. Me metí al libro a leer y dije, chuta, no lo sé. Ya, pues lo voy a llamar igual, a ver qué pasa. Vengo porque se me ocurrió algo. Ya, la señora llegó a la consulta. La tendría en otro lado. Y le dije, mire, aquí el conflicto tiene que ser sexual, no, el conflicto tiene que ser de pareja. La relación de pareja tiene que tener estas características. Ahora, yo sé que su relación de pareja es ideal, porque usted me ha dicho, hablamos toda la sesión del marido, que era espectacular, y que el primo, la wea. Así que no sé, le dije yo, pero esto de alguna manera quizás sea, para que usted le dé una vuelta y la cuestión. Entonces la señora se sentó en la camilla y me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Me dijo, sí, pero creo que puede ser. ¿Por qué? Le dije. Porque yo en verdad igual tengo un problema, me dijo, pero es algo medio complicado. Porque en verdad lo he pensado, trato de no pensar mucho en eso. De hecho, nunca lo he conversado con nadie y tampoco lo hablo en voz alta y evito pensarlo. Entonces, pero si tú dices que igual puede estar involucrado, y él dice, ¿pero qué es lo que pasa? No, lo que pasa es, bueno, tú sabes que nosotros cumplimos 50 años de matrimonio ahora, o sea, cuando estábamos en el hospital hace un par de meses, y mi marido es súper buena persona, si yo él lo quiero, lo adoro, él es maravilloso, porque los maridos de mi amiga no son así, si él es perfecto. Pero yo siempre he tenido algo adentro, me dijo, siempre he tenido algo adentro y se puso a llorar. Y no puedo, no sé, me decía, me desespera, me complica, por eso estoy llorando, me decía, y de hecho nunca lo he dicho en voz alta, no sé cómo decirte, me decía. Pero a fin de cuentas es que yo ya tengo 50 años de matrimonio, tengo más de 70 años, mi vida ya se está acabando y nunca he sentido un orgasmo. Y yo sé que ya nunca lo voy a sentir. Y no se lo puedo decir a mi marido porque lo voy a arruinar la vida. Eso fue suficiente para que llegara a la siguiente sesión con un EVA 2. Y dejó los bastones y no le dolió nunca más.
De todas las variables en esa paciente, la artrosis seguía gigante, no tenía cartílago articular, los huesos estaban en contacto, tenía unas contracturas gigantes, pero eso fue suficiente para que después del 15 de mayo, recién el 11 de junio, un mes después, estaba mejor. Y entre medio empeoró muchísimo, yo no entendía por qué. Y estuve en cama hartos días por la resolución del conflicto que trae la crisis simpático-tónica. Yo ahora lo entiendo, antes no lo entendía. Y esta paciente, la única diferencia que hizo fue que el conflicto biológico dejó de vivirlo en soledad, lo que te decía adelante. Entonces todos los pacientes se atienden distintos. Eso fue lo único que necesitaba para cambiar la vida. Después volvió y la escala visual seguía en 2 y nunca subió más. Nunca subió más que eso. Entonces bajarla de 9 a 2, volver a caminar sin bastones, es suficiente. La artrosis... ¿Tenía cura? No, pues ella no tenía cartílago articular. ¿Cómo eso no se iba a devolver? ¿Tiene que doler la artrosis? Por primera vez yo me di cuenta que no. Entonces, ¿tratar la artrosis es lo que necesita un paciente con artrosis? No. Entonces yo ahí dejé de tratar la artrosis. Nunca más la traté. Nunca. Y todos los pacientes tienen menos dolor ahora. Y nunca más la traté. Siguiente sesión, conversación de medicina germánica, la escucho con calma, sobre otras cosas. Es la misma paciente que tenía el glaucoma, por eso me empieza a contar de la nieta y después le explico que tiene que tomar una decisión. ¿Y habló con el marido o simplemente Nunca, lo aceptó? nunca, tampoco lo aceptó, lo único que hizo fue contarme a mí. ¿La endometriosis? Relaciones sexuales de connotación desagradable, horrible. Lo que es extremadamente habitual en una sociedad machista, donde, mi amor, lo que pasa es que me duele, tengo una infección. Relaciones sexuales igual. Pero cuando el hombre tiene una inflamación, ahí no hay sexo, porque le duele a él. Buena pregunta. Mira, todos los tejidos mesodérmicos de la rodilla, ligamento cruzado, menisco, etcétera, se pueden lesionar por malos movimientos, sobrecarga, pero principalmente si ya hay una desvalorización de la rodilla, se empiezan a destruir más todavía los tejidos. Entonces hay que hacer revalorización de la rodilla acá, revalorización de la capacidad física y ir a ajustar la rodilla para que se mueva derechita, para que mecánicamente esté correcta. Ese es un buen tratamiento.